Ahora continuamos viendo quiénes son los que reciben este sello. Esto está tratado específicamente en los versos 3 hasta el 8 del capítulo 7. Y vamos a leer estos versículos para tener un entendimiento de lo que vamos a tratar. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Este tema va a ser bastante largo, hermanos, y les pido a todos que no se desesperen, porque es evidente que en esta clase el tiempo no permite dar toda la información que quisiéramos al respecto, sobre todo de los 144,000, ¿verdad? Pero en 2 o 3 clases vamos a dejar bien aclarada esta situación. ¿Quiénes son los que reciben este sello? Bueno, ahí lo dice el versículo 3. El versículo 3 dice: son los siervos de nuestro Dios. Dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, estos son los que reciben este sello, son los siervos de Dios. Óigase bien, no son una parte de los siervos de Dios, no son una parte de los siervos de Dios, son todos los que pertenecen al Señor porque le sirven. Acuérdense que el mensaje de Apocalipsis está centrado precisamente a Jesucristo, donde se habla precisamente de la victoria de Cristo y el cristiano fiel. Eso es bien importante, que les he dicho y se los recalcaré siempre, que se refiere a la victoria de Cristo y el cristiano fiel. Entonces, si hablamos de que son los siervos de nuestro Dios, no son una parte de los siervos de Dios, son todos los que pertenecen al Señor porque le sirven, y si le sirven es porque son fieles. Entonces, no hay ninguna idea de algo parcial en este texto, hermano. La protección de Dios, representada en el sello, no es solamente una parte de sus siervos, sino para todos. No es solamente para una parte de sus siervos, sino para todos. Entonces, los sellados son todos los siervos de Dios. Los sellados son todos los siervos de Dios. Esta no es interpretación humana, sino es una revelación divina, hermano. Es una revelación divina. Es otro caso de presentar el símbolo y el significado de este mismo símbolo. No olvidemos, hermanos,
que desde que hemos iniciado este estudio, y así será, que el lenguaje que se usa es simbólico, muy poco, y algunas cosas sí son literales y hay que entenderlas en lo literal es lo que es al pie de la letra. Yo le digo el concepto de silla, esa es una silla, eso es literal. Cuando yo le digo a usted, eso es una silla, usted no tiene en el cerebro la figura de una mesa, ¿ve? Usted no se le puede, ¿por qué? Porque desde que su cerebro empezó a aprender y usted fue siendo enseñado, usted aprendió lo que era el concepto de lo que es una silla. Usted aprendió el concepto de lo que es una mesa. Usted aprendió el concepto de lo que es una cámara. Si yo le digo es una cámara, no va a imaginarse a este reflector, ¿ve? Entonces eso es lo literal. Lo literal es lo que es al pie de la letra de lo que se expresa. Lo simbólico es precisamente un símbolo, es una representación. Les hago énfasis en esto porque esto nos va a ayudar a entender la esencia de la enseñanza de los 144,000. Entonces, los sellados son todos los siervos de Dios. Esta no es una interpretación humana, sino una revelación divina y, como decía, es otro caso de presentar el símbolo y el significado del mismo. Estaban en la tierra en esta visión cuando fueron sellados y durante la tribulación. ¿Ven? Sobre la tierra caía la tribulación y en la tierra, óigase bien, en la tierra ellos reciben la protección de Dios. En la tierra ellos reciben la protección de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los 144,000 son todos los cristianos en la vida terrenal durante aquella tribulación que venía sobre el mundo por la ira de nuestro Señor Jesucristo. Los 144,000 hermanos son todos los cristianos en la vida terrenal durante aquella tribulación que venía sobre el mundo por la ira de nuestro Señor Jesucristo. No era en ningún momento, hermanos, un grupo reducido ni parcial de los fieles. No era ningún grupo reducido ni parcial de los fieles. Yo siempre he dicho, si vamos a literalizar el número 144,000, entonces ¿para qué estamos luchando, hermano? Yo no creo que de los millones y millones de cristianos que habemos en el mundo entero, que hemos obedecido y que estamos luchando por ser fiel a nuestro Señor, no se sobrepase a los 144,000. ¿Ve? El número tiene que ser infinito, tiene que ser mayor. ¿Ve? Entonces, hermanos, tenemos que entender que no era un grupo reducido ni parcial de los fieles. No estaban en el cielo, sino en la tierra. No estaban en el cielo, sino en la tierra. Y esta visión presenta la protección de toda la iglesia en la tierra. Es la protección de toda la iglesia en la tierra durante una grave tribulación. Son llamados precisamente los 144,000. Mire, si usted recuerda que al principio de este estudio, por largas semanas, dedicamos preparación introductoria al lenguaje simbólico, al significado de los números,
Y ahora lo que voy a hacer es nada más a recordarles esta situación. 12 es el número que ya hemos estudiado como representación del pueblo de Dios. El número 12 es una representación del pueblo de Dios. Había, hermanos, 12 tribus de Israel. Había 12 apóstoles. ¿Ve? 1000, hermanos, si usted recuerda, es el número para todo lo que hay de algo. ¿Ve? Es el número 1000 para todo lo que hay de algo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuánto es 12 por 12? 144. En el lenguaje comercial esto se conoce como una gruesa. Pues 12 por 12 es 144. Ahora, 144 por 1000 es 144.000. ¿Ven? Es un número simbólico para todo el pueblo de Dios. El 144.000 es un número simbólico para todo el pueblo de Dios. Sabemos que este número no es literal. ¿Por qué les digo, hermanos, que este número no es literal? Porque si lo fuera, todos los siervos de Dios serían judíos. Todos los siervos de Dios serían judíos. ¿Por qué? 12 tribus de Israel. ¿Cuántos dice de cada tribu? 12.000. ¿Cuánto es 12 por 12? 12.000 por 12. 144.000. Entonces, hermanos, si este número fuera literal, entonces todos los siervos de Dios serían judíos y nosotros como gentiles no tenemos oportunidad, porque al fin y al cabo ya se ha llenado el número de los 144.000 solamente de la raza judía. ¿Ven? Entonces, además, el Espíritu Santo nos aclaró desde el principio que este libro, como lo he repetido una y más veces y lo seguiré repitiendo, este libro está lleno de símbolos. Este libro está lleno de símbolos. Entonces, ¿por qué tomar este número literalmente mientras tomamos espiritual o simbólicamente otros aspectos de la misma visión? No tiene sentido. ¿Por qué lo vamos a tomar literal el número? 144.000 y otras cosas de la misma visión son simbólicas, son espirituales. No podemos hacer esta distinción que ahí que algunos quieren hacer, mejor dicho. Entonces, son precisamente el Israel de Dios, no la nación literal, hermano. ¿Cuál es la nación literal? La que fue el pueblo judío, la que fue la nación judía. Esa era la nación literal. Pero esa nación desapareció. Esa nación dejó de ser el pueblo de Dios. Mire, si ustedes le quieren confundir, evangélicos o quien quiera, de meterle en su cabeza que la nación judía sigue siendo el pueblo de Dios, esa es mentira, hermano. Esa no es la nación de Dios. La nación de Dios es el Israel espiritual, su iglesia. Esa es la nación de Dios. La tribu de Dan se excluye de esta lista. Entonces, fíjense bien que en el Apocalipsis, judíos en la carne no son verdaderos israelitas. Y yo se lo voy a demostrar con algo que ya hemos estudiado. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Imagínense, hermano,
lo que está diciendo el Señor directamente en esta visión a Juan. Los que dicen ser judíos y no lo son, si continuaran, si para este tiempo, hace 2000 años, se hubiese continuado siendo el pueblo escogido de Dios, ¿cómo es que el Señor les está diciendo que ya no son? ¿Cómo es que está hablando de esa forma? Bueno, sigamos viendo aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 3, los versos 9 y 10. Dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Miren qué claro. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿A quién le está diciendo esto? A los cristianos fieles, hermano. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, hermanos, en el Apocalipsis, judíos en la carne no son verdaderos israelitas, no son los israelitas, los judíos que el mundo evangélico, religioso y aún el mundo pagano, porque ha leído un poco de la historia y repite nada más por repetir conceptos sin profundizar, siguen argumentando que la nación judía es el pueblo escogido de Dios. Fue el pueblo escogido de Dios, pero por su desobediencia dejó de serlo. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que en este libro Israel, óigase bien, en este libro Israel es la iglesia, o sea, el pueblo fiel de Dios. Israel es la iglesia, o sea, el pueblo fiel de Dios. Entonces, miren, todos acá que hemos obedecido, excluyo a los amigos, por supuesto, todos los que hemos obedecido y nos mantenemos fieles y nos mantenemos luchando, estamos comprendidos dentro de esos 144,000 hermanos. Miren, vamos a seguir escudriñando, vamos a comparar en Gálatas, en el capítulo 5 o capítulo 6, versos 15 y 16. Miren lo que dice de esta manera: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación en Cristo? Cuando obedecemos al Señor a través del bautismo, hermano. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Israel de la nación judía que habla el Antiguo Testamento, no, el Israel de Dios es la iglesia, hermanos. Bueno, más pruebas, vamos al libro de Romanos, capítulo 9 y el versículo 6. En Romanos, capítulo 9, verso 6, miren lo que dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros descendemos del Israel espiritual y no siendo israelitas en el sentido étnico, en el sentido racial, nosotros somos israelitas en el sentido del Israel puramente espiritual. Podemos también consultar aquí en Romanos capítulo 2, los versos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, hermanos, nosotros podemos claramente concluir en el libro de Apocalipsis que judíos en la carne no son verdaderos israelitas, y que en este libro Israel es la iglesia, o sea, el pueblo de Dios. Más adelante, y en una proximidad no tan lejana, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 14, versos 1 hasta el 5, donde habla todavía en más detalle de estos 144,000. Vamos a dedicarle tiempo, vamos a tener una explicación más amplia de esta identidad de estos 144,000 sellados que aquí se nos están presentando. Pero por el momento me voy a quedar aquí en esta parte para beneficio de todos nosotros, en el sentido de no comenzar un tema y dejarlo a medias, porque lo que estoy hablando de Apocalipsis, los 144,000 sellados de Apocalipsis 14, versos 1 al 5, es una porción que requiere el tiempo al menos de toda una clase como esta, y quizás un poco más. Que el Señor bendiga todos nuestros esfuerzos por entendimiento de su palabra. Preguntas, hermanos.